Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está como, está preparado. Y todos a una comenzaron a, ¿qué hicieron? Voy a repetir este versículo. Todos a una comenzaron a las excusas. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Así que el siervo volvió y le hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? ¿A quiénes más? Mancos, ¿quién más? Y ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor entonces al siervo: ve por los caminos, por los vallados, ¿y qué vas a hacer? Fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y el título de esta reflexión es el siguiente: las excusas nos impiden avanzar. ¿Qué sueños has tenido que no has podido lograr? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿esos son sueños de Dios? Tercera pregunta: ¿cuáles son las excusas entonces que te impiden avanzar hacia los propósitos de Dios? Hay muchas excusas, hermanos. Hay excusas que tienen que ver con las actitudes del corazón. Hay excusas que tienen que ver con las acciones de nuestras conductas. Hay excusas que tienen que ver con lo que tenemos y no tenemos. Excusas como: no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy cansado o estoy cansada, ya estoy muy viejo o muy vieja para eso. Excusas como: no tengo plata, estoy trabajando, estoy estudiando, tengo un esposo, tengo una esposa. Excusas como: tengo hijos, tengo familia. Excusas como: no me siento capaz, o eso es mucho para mí. Todas las excusas, escucha bien esto, todas las excusas son razonables. Todas las excusas son argumentos lógicos. De manera que finalmente concluimos diciendo que todas las excusas tienen razón. Pero donde no tiene razón es en el propósito de las excusas, porque muchas excusas lo que buscan es justificar las debilidades del carácter de una persona. ¿Me hago entender? Muchas excusas buscan, en el fondo, lo que buscan es justificar debilidades que hay en nuestro carácter. Dice la Escritura que un gobernante fariseo había invitado a cenar a Jesús a su casa. Y cuando estaba cenando Jesús en la casa de este fariseo, dice la Escritura que comenzaron a atacarlo y a hacerle preguntas. Y Jesús les comenzaba a hablar con ellos y a demostrarle qué es lo más importante en la vida para el Señor. Por ejemplo, en los versículos 5 en adelante, Jesús comienza a hablar
y aconsejar y a decirles a los fariseos: cuando fueres convidado por alguno a una boda, no te sientes en el primer lugar. No sea que llegue la persona anfitriona y te diga: oye, ese puesto no es para ti, así que por favor córrete hacia atrás. Él no está poniéndole problema a que la gente se sienta delante o a que la gente se siente atrás. Él lo que está diciendo es la motivación que hay en los corazones de estos fariseos. El querer buscar el reconocimiento primero de los hombres y así mostrarse justos delante de los hombres. Jesús lo que está diciendo es que el problema no es que se sienten en el primer lugar, sino que esté en su corazón esta necesidad constante de buscar un reconocimiento delante de los hombres, la búsqueda de un prestigio, la estima delante de la gente, que finalmente lleva a la arrogancia y al orgullo. Y es en ese contexto donde Jesús está hablando esta parábola. Es un auditorio que está escuchándole. Son fariseos los que le escuchan a Jesús. Hombres que en nombre de Dios se llenaron de orgullo y de arrogancia. ¿Y sabe que eso puede suceder en la vida de un cristiano? Que caigan en lo que se llama el orgullo espiritual. Pero viene esta parábola interesante, en la cual se habla de un hombre que había preparado un banquete, una cena especial, y que mandó a su siervo a extender la invitación a personas especiales. Pero estas personas, una a una, comenzaron a colocar, ¿qué cosa? Excusas. Lo primero que vemos aquí en este pasaje, entonces, es que en la invitación que este Señor hace, toda esta parábola está precedida de algo que dijo Jesús. Si usted recuerda o vuelve a leer conmigo los primeros versículos, Jesús comienza diciendo: bienaventurado el que coma pan. ¿En dónde? ¿En dónde? Versículo 15. ¿En dónde? En el reino de Dios. Y la parábola está precedida de estas palabras de Jesús, que no son parábola, son palabras literales. Bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz. ¿Cuántos están buscando la felicidad? La felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? Jesús está diciendo: serán felices los que coman pan. ¿Quiénes son los que quieren pan? Cuando alguien quiere pan, quiere comer de manera ansiosa algo, es porque tiene hambre. Yo no sé si usted comprende la profundidad de estas palabras. Cuando comenzamos este mensaje, hice unas preguntas. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son esos sueños que no ha podido lograr? Podemos tener muchos anhelos y muchos proyectos, pero hay una segunda pregunta interesante. ¿Esos proyectos, esos sueños son conforme a lo que Dios quiere en su vida? ¿Ese es el propósito de Dios para usted? Y la tercera pregunta, entonces, ¿cuáles son esas excusas, esas argumentaciones, esas justificaciones por las cuales no caminamos y no avanzamos a lo que Dios quiere que nosotros seamos? El reino de Dios es el proyecto de Dios, es la voluntad superior a nosotros, es el propósito divino para nosotros. Pero bienaventurado y será feliz aquel que se preocupe más por entender lo que Dios quiere, por saciar su hambre, no en las cosas y en las ofertas de este mundo, porque este mundo nos ofrece muchas cosas. Nos ofrece muchas cosas que nos venden felicidad, que nos hacen creer
que ese es nuestro propósito, ¿será que el propósito del ser humano es comer y beber? ¿Será que el propósito final del ser humano es trabajar? Y a veces uno está más preocupado, más afanado en la vida. Hermanos, hay que trabajar, pues hay que trabajar todos los días. Hay que comer todos los días. Eso no va a pasar. Pero a veces uno se afana tanto que solo queda el cansancio. Es que hay que trabajar, es que hay que comer, es que hay un esposo, es que hay una esposa, es que ahora hay hijos, es que ahora hay estudio, y es que ahora no hay plata, y excusas, y pasarán los años, y esas excusas se convertirán en obstáculos para acceder a las bendiciones que el Señor ya tiene para los que le aman y para los que le buscan. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todas las personas necesitan comer pan. Todas las personas tienen necesidad del pan. Todas las personas sufren por su estómago. Sí. El problema no es si necesitamos comer pan o no, sino dónde lo buscamos. ¿Dónde lo buscamos? Hay quienes los buscan en las panaderías de este mundo, pero aquí el Señor nos dice que hay una panadería superior. Es la panadería de Él, el reino de los cielos. Dice la Escritura: busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, que lo demás viene. En la gran cena de la parábola, Jesús compara la gran cena con esa invitación que Él hace a entrar en el reino de Dios. Es la invitación al proyecto de Dios en la parábola. En esta invitación se recalca que ya todo está preparado, porque dice la parábola que este señor tenía la casa, la mesa, las sillas, la decoración, la bandeja paisa, el ajiaco santafereño, todo estaba preparado. Lo único que faltaba era que la gente aceptara la invitación. Hermanos y hermanas, ya Dios lo entregó todo. ¿Sabes cómo se llama el regalo de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Lo único que está esperando el Señor de nosotros es que le digamos firme y adelante: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Es decir, aceptar la invitación nada más. Lo demás ya está hecho. Así que eso es lo que vemos en primer lugar en la parábola. Pero los que fueron invitados, cada uno presentó una, ¿qué cosa? Diga conmigo, excusas. El primer invitado, ¿qué dijo? Señor, he comprado una hacienda, ahora soy un gran terrateniente y debo ir a verla. ¿Quién va a comprar una hacienda sin verla? Es ilógico, pero puso esta respuesta delante de la invitación del Señor. La puso como un escudo. Y así muchas veces nosotros lo hacemos. A veces uno encuentra personas por allí que llevan una vida bien complicada y saben que el Señor ya les hizo una invitación, pero comienzan a decirle a uno: pastor, cuando ya deje de beber, cuando ya deje el pecado, Señor, pastor, ahí sí, entonces busco del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a los que se creen sanos, yo vine a los que están enfermos, yo vine a salvar a aquellos que están perdidos. El segundo invitado, ¿cuál fue? Señor, dile a tu Señor que he comprado una yunta de bueyes y necesito probarlas.
Así que qué pena contigo. Dile a tu Señor que yo no puedo ir ahora. Más tarde, cuando haga esto, iré. A veces nosotros postergamos las bendiciones de Dios, ¿no? Queremos ser bendecidos, pero nuestras excusas hacen que las bendiciones de Dios se posterguen al futuro. Y el tercero, ¿qué dijo? Señor, me acabo de casar. Ese sí tenía razón. Pregunta, ¿todos los tres tenían razón en su respuesta? Las excusas son argumentaciones razonables, son argumentaciones lógicas, pero las excusas siempre se convierten en pretextos. Son escudos que uno construye racionalmente para cubrir las debilidades del carácter que el Señor quiere transformar en nosotros. De manera que lo primero que tenemos aquí es que cada uno puso una excusa y esas excusas mostraron lo que realmente era prioritario para cada persona. Para una persona era prioritario su hacienda antes que la invitación del Señor. Para otra persona era prioritario sus yuntas de bueyes antes que la invitación del Señor. Y para otra persona era más importante su casamiento antes que la invitación del Señor. Escucha bien esto. Cuando uno pone excusas, esas excusas están diciendo lo que es prioritario para uno. Y resulta que lo que muchas veces consideramos que es prioritario para uno, desde el proyecto del reino de Dios, es pura vanidad. A veces con nuestras excusas demostramos que nuestra prioridad es el trabajo. ¿Tiene razón? Sí. Pero ¿eso es lo trascendente de la vida? ¿Eso es lo prioritario? ¿O eso es lo urgente, lo que hay que hacer día a día? Hay cosas que son urgentes del día a día, pero hay cosas que son trascendentes. Y a eso que es trascendente hay que darle prioridad. Para quien quiere y desea caminar en el propósito de Dios. ¿Quién desea caminar en el propósito de Dios? ¿Quién quiere caminar en el propósito de Dios? Si usted quiere y usted desea caminar en el propósito de Dios, escucha, tendrás que renunciar a muchas excusas. El segundo punto de este mensaje, vemos que ante la situación de las excusas, ¿qué hizo el Señor en la parábola? Dijo, me han despreciado. Y dice que el Señor de la parábola se enojó y dijo, no me importa ahora. Le dio una orden al siervo. ¿Cuál fue la orden que le dio? Ahora vas a ir por las calles, ahora vas a ir por las plazas y vas a invitar a ¿quiénes? A los pobres, ¿a quiénes más? A los ciegos, ¿a quiénes más? A los mancos, a los cojos. ¿Se acuerdan de lo que Jesús dijo al comienzo? Felices serán los que coman pan en el reino de Dios. Estas personas tipifican en el Nuevo Testamento, si ustedes recuerdan los evangelios, cuando Jesús andaba por las calles y por las plazas, ¿a quiénes encontraban en el camino? A los pobres, a los ciegos, a los mancos, a aquellos que eran despreciados por los religiosos de la época. Porque los religiosos de la época, ¿dónde se encontraban? ¿En las calles? No. ¿En dónde? Metidos en las sinagogas. El ministerio de Jesús, la iglesia de Jesús, la parroquia de Jesús, no fueron las sinagogas, fueron las calles.
Allí se encontró con aquellos que los religiosos de la época despreciaban. Allí se encontró con la mujer samaritana. Allí se encontró con la mujer siriofenicia. Allí se encontró con el ciego Bartimeo. Allí se encontró con los cojos. Y ciertamente él lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a todos los cautivos, a los presos, a los ciegos, a los cojos, a los mancos. ¿Qué está diciendo esta parábola? Que solo aquellos que son sencillos de corazón, que solo aquellos que se atreven a quitar toda excusa y todo prejuicio y todo argumento de la mente, solo aquellos que se reconocen como sencillos y necesitados de Dios, solo a ellos les llega las bendiciones del reino de los cielos. Solo a ellos. Es decir, los que no ponen excusas. Es decir, los que no están llenos de argumentos, los que no están llenos de justificaciones en su corazón, en su mente y en su carácter. Solo a ellos es quienes logran ver la importancia del llamado que el Señor hace a esa gran cena. ¿Y qué dijo el siervo cuando les invitó? ¿Aceptaron o no aceptaron? ¿Aceptaron la invitación? Que da a entender la parábola. ¿Que sí aceptaron o que no aceptaron? Sí aceptaron. ¿Qué ciego no va a querer comerse un banquete? ¿Qué cojo no va a querer sentarse a la mesa de un gran terrateniente y hacendado para compartir un banquete? ¿Qué pobre no va a querer comerse un gran banquete gratis? El punto no es que hay que ser pobre, cojo o ciego literalmente. El punto es las actitudes que tipifican estas personas en el mensaje de Jesús. Estas son las personas que tienen un corazón sencillo. Estas son las personas que tienen un corazón sin prejuicios, que no tienen justificaciones, que no han construido muros de justificaciones para no atender la invitación del Señor. El propósito de Dios es ¿de quién? Es de Dios, y Él lo cumplirá solo con aquellos que no ponen excusas. Como quiera el Señor se vale. Mira, la historia de la salvación, la historia de la salvación, la historia de la salvación nos muestra que el pueblo escogido por Dios para traer salvación al mundo, ¿cómo se llamó? Israel. Pregunta: ¿Israel cumplió? No cumplió y no ha cumplido. ¿El Señor se varó en su propósito? Entonces dijo: Israel no cumplió, mi propósito se cumple porque yo soy Dios, así que llamaré a otros. ¿Y a quiénes llamó? A lo que se llama la iglesia del Señor. Mira lo interesante de esto, ¿no? Mira, hay un propósito del Señor. Pero escuche bien esto. Nuestras excusas nos pueden aislar de ese propósito. Nos pueden hasta sacar de ese propósito. Por último, ya puede respirar profundo. Cuando los ciegos, los mancos, los cojos, los sordos, los pobres aceptaron la invitación, ¿qué dijo el siervo al Señor? Aleluya. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte, por favor. Así como cuando usted grita y Colombia mete un gol. Así, así. Aleluya. Cuando yo estaba reflexionando sobre este pasaje, yo me preguntaba, ¿será que cuando uno pone muchas excusas, el Señor dice, este no sirve, ya no cuento con él?
¿Será que el Señor hace eso? En esta mañana tal vez el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo que realmente eres como el hacendado, el de las yuntas de bueyes o el de casamiento. Pero mira, aquí está el mensaje de esperanza. No importa si nuestra vida y nuestro carácter está estancado o está estancada por la cantidad de argumentos, de justificaciones que uno pone en su cabeza o en su corazón. Escucha bien esto. No importa si así ha sido tu vida cristiana. No importa, porque el Señor te dice, todavía hay lugar para ti. Luego de que el siervo invitó a los que tenía que invitar, le dijo a su señor, todavía hay lugar. Entonces el Señor le dijo a su siervo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es el propósito del Señor que usted sea sacado del proyecto divino, o que finalmente el Señor quiere que su casa sea llena. Él quiere la salvación de todos. Él quiere bendecir a todos y a todas. Pero si hemos puesto muchas excusas, hoy el Señor te dice, todavía hay una oportunidad para tu vida. Mi propósito contigo no ha cambiado. Mis bendiciones para ti siguen intactas. Todavía hay lugar para ti y para mí. Porque lo que yo quiero, dice aquí la parábola, es que mi casa esté llena. Yo quiero celebrar con todo la salvación. Yo quiero celebrar con todo la bendición. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que si en este tiempo tu vida ha sido una vida de puras excusas y has estancado el propósito de Dios, el Señor te dice que todavía hay una oportunidad. Todavía hay lugar para ti. Ponte en pie en esta mañana. Vamos a orar por esta palabra. Aleluya.